Saludos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a este espacio que tenemos cada día y en especial este día que nos encontramos ya en el día séptimo de la semana, un día especial para cada cristiano que observa y cree conveniente que es necesario reposar en este día. Quisiera invitarles, antes de poder comenzar, ahí donde están, nos acompañen en la oración. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador. Padre querido, en esta mañana, Señor, le buscamos porque necesitamos de usted. Sabemos que la fuerza no podemos obtener de nosotros mismos, ni tampoco de los demás, únicamente de usted. Acompáñenos, guíenos, Señor, en todo lo que se refiere a su palabra. Y en esta mañana, Señor, que usted sea nuestro maestro instructor. Gracias porque permite que podamos vivir. Gracias porque permite que exista un nuevo amanecer. Es por su poder, por su gracia, que los seres humanos existen. Acompáñenos en esta mañana, abra nuestra mente, nuestro corazón y selle la verdad en cada uno de sus hijos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la semana: nuestra profunda necesidad de una reforma educativa. Nuestra profunda necesidad de una reforma educativa. Como muchos de nosotros lo sabemos, la educación se dio para el pueblo de Dios. En épocas antiguas, el pueblo judío, el pueblo de Israel, tenía la educación básica, que era únicamente en la palabra de Dios. En esta época, el mundo se ha vuelto completamente, como dice el Espíritu de Profecía, más anárquico. Un mundo rebelde que está en contra de la palabra de Dios. La educación sin duda se da, pero carece muchas veces de principios. Principios básicos que se encuentran únicamente en la palabra de Dios. Y por esa misma razón es que se necesita una reforma educativa, con lo que sería principal para la mente humana es conocer a Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Texto para memorizar, Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En esta tierra, los seres humanos que pretenden llamarse maestros, o de repente aquellos que van a dirigir a un pueblo, no tienen ni la mínima idea de lo que significa ser un educador o maestro. Porque el único maestro de los maestros es nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Eso quiere decir que nosotros o cada uno de nosotros que querramos dirigir esta obra, simplemente seremos instrumentos humanos. Instrumentos que nos dejaremos llevar por ese poder que viene de lo alto. Esa inteligencia que puede darse en cada uno de nosotros si es que buscamos la sabiduría o el conocimiento del Altísimo. Dice Sermones y Discursos, tomo 1, página 394. Juan el Bautista recibió la enseñanza para su misión, no en las escuelas de los rabinos, sino en el desierto, solo con Dios y su palabra. ¿Por qué se escribió esta parte en la Escritura, en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu de Profecía? Únicamente para que se tenga como único objetivo que alcanzar la sabiduría no es únicamente terrenal, sino celestial. Juan el Bautista fue educado por Dios.
fue educado por la palabra, por los escritos que él tenía, pero esos escritos lo llevaban a mirar a lo más profundo de esa palabra. Es a Dios en su forma educativa que él tenía a través de lo espiritual. Entonces, hermanos y amigos, es necesaria una reforma. Hay los maestros que tienen la capacidad de poder enseñar con la metodología humana, necesitan buscar la fuente de sabiduría que es la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Por qué nuestra época es distinta en cuanto a lo que se necesita enseñarse en la educación? El libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, nos da la respuesta. Dice la palabra: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios». Entonces, un párrafo para poder meditar en esta mañana. «Oh almas adúlteras», dice la palabra, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Aquel que está buscando la sabiduría humana, nos encontramos en un mundo donde la sabiduría humana pareciera estar más encima de que la palabra de Dios. Y muchos toman como ejemplo a los hombres y buscan esa educación, cuando esa educación lo único que provee es el egoísmo, orgullo en los corazones de los hombres. Pero esta educación que viene de lo alto lo único que hace es ver a uno solo, que es Dios el Creador, y a su Hijo Jesucristo, que son la base para poder llevar una vida feliz en todo lo que se refiere. Entonces, dice el testimonio, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 33. A estos agentes los educa fielmente para disfrazar el pecado a fin de poder destruir con más éxito a las almas y despojar a Cristo de su gloria. Está hablando únicamente del maestro espiritual que sería Satanás y que les instruye a estos hombres en esta época para poder dar a conocer sus planes. Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En las Escrituras es llamado destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso. Teniendo agentes humanos, está utilizando su ideología de llevar la enseñanza bajo mentes humanas a las cuales no alcanzan el poder infinito. Y esas mentes humanas le están llevando a los hombres a la perdición. Querido hermano, amigo y tú que nos escuchas, la verdadera educación se encuentra en la palabra del Creador. La educación que ofrecen hoy instituciones en el mundo únicamente pueden ser un aliado del enemigo o de repente algo que agregar para lo que sería esto de la educación cristiana. Entonces dice la pregunta, ¿por qué en nuestra época es distinta en cuanto a lo que se necesita enseñarse en la educación? Porque antes se enseñaba más de Cristo y en este tiempo no. Porque antes se enseñaba más de Cristo y en este tiempo no. Se ha sacado del contexto que sería principal de la enseñanza en la educación. Y al sacarse del contexto de esta enseñanza, ha perdido fuerza y valor y los principios se han ido degenerando cada día en lo que corresponde a esta falsa educación mundana que no tiene que ver nada con la salvación. Únicamente sería momentánea, tarde o temprano va a desaparecer y la verdadera educación será la que presenta las Sagradas Escrituras. Dice la segunda pregunta,
¿Qué deberíamos aprender de la educación de Juan el Bautista? Vamos a buscar Lucas capítulo 1, 16 y 17. Dice la palabra: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. En esta época que vivimos, no hay el principio correcto dentro de los hogares cristianos. Las iglesias simplemente emplean un papel distinto a la enseñanza de Dios. Los padres son sumisos a sus hijos, así como Aarón y Elí han degradado la enseñanza en sus hijos y sus hijos son los que los manejan a ellos. Existe una rebeldía entre padres e hijos a la cual no se tiene por concreto lo que significa una educación dentro de una fe cristiana. El apóstol menciona que vendrá con el poder de Elías y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Este mensaje que vino a dar Juan el Bautista en esa época es reparar los altares en cada hogar, en cada lugar, y así nuevamente regresar a las sendas antiguas y ver la verdadera enseñanza que se presenta en la palabra de Dios. Tú que me escuchas, hermanos y amigos, si crees que estás llevando bien el trabajo o estás haciendo bien el trabajo en tu hogar, junto con las Sagradas Escrituras, detente un momento y estudia lo que significa el mensaje de Elías para esta época. Dice el testimonio. Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 233-234. Fue la preferencia de Juan pasar por alto los goces y el lujo de la vida urbana, en favor de la estricta disciplina del desierto. Allí el ambiente que lo rodeaba favorecía los hábitos de la sencillez y la abnegación. Si Juan el Bautista hubiese preferido llevar el legado de su padre Zacarías, hubiese sido un respetado sacerdote en su época. Pero el cometido para Juan el Bautista no era el de ser sacerdote, sino un mensajero para esa época. Y tuvo que negarse a sí mismo e ir al desierto para prepararse. Y su maestro principal fue el Espíritu Santo. Ahí enseñó la gran lección de la vida. Y su preparación fue tan consagrada al Señor que su predicación o su mensaje tuvo mucho poder para su época. Así también Dios quiere que este pueblo se prepare antes que Él venga, que abra el camino para que venga el Rey y que prepare los corazones de aquellos padres y de aquellos hijos. Entonces dije la pregunta: ¿qué deberíamos aprender de la educación de Juan el Bautista? Que él prefirió la estricta disciplina del desierto. Pero hoy muchos jóvenes lo que prefieren es la comodidad y el lujo en esta vida. Y a eso se le llama estudiar teología o estudiar algo para poder ayudar al prójimo. Cuando Juan el Bautista, este precursor que había venido a preparar el camino, prefirió la estricta disciplina en el desierto. Dice la tercera pregunta: ¿cómo reveló la actitud del hermano Shiremán su educación superior? Está hablando de un personaje de las épocas de la mensajera del Señor. Y vamos a buscar para poder dar mérito a lo que sería su estricta disciplina en su trabajo. Proverbios capítulo 2, verso 6.
Dice la palabra, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El texto de memoria, porque Jehová da la sabiduría, el conocimiento, de su boca viene la inteligencia. Él es el único maestro quien puede prepararnos para la última batalla que se nos vendrá. Dice el testimonio que se encuentra el boletín de la Conferencia General del 8 de abril de 1901, dice: era carpintero mientras construía su casa. Llamaba a la gente y le leía la Biblia. Ahí trabajaron hasta que se establecía una iglesia buena y fuerte. Se levantó entonces y decía: miren la buena obra que he hecho. De ninguna manera. Iba a otro lugar y repetía lo mismo. Esto es lo que hizo una y otra vez. Hablando de este hombre o de este personaje en la época de la mensajera del Señor, se nota que este personaje era un hombre de fe, que a través de su trabajo enseñaba la educación y que daba a conocer a través de la práctica y de la teoría. Este hombre fue, de alguna manera, un personaje que dio a conocer la palabra de Dios con los hechos, los actos, y que muchos de los que escucharon su mensaje se convirtieron. Hablaba de una formación de iglesia, significa que formó hombres y mujeres a la diestra de alguna manera del servicio del Señor, y que los que escucharon su mensaje fueron captados no por el poder del hombre, sino por el poder de la inteligencia de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando acerca de esa necesidad de una reforma educativa, que necesitamos hacerlo ya. No hay tiempo que perder. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Nuestro corazón necesita estar preparado. Nuestros hijos necesitan ser educados antes que Cristo venga por segunda vez. Vamos a leer la cuarta pregunta. ¿Por qué la Biblia es el libro de texto más eficaz que podemos tener? ¿Por qué la Biblia? ¿O por qué la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es el libro de texto más eficaz? Porque en ella encontramos, en esta Sagrada Escritura, encontramos la enseñanza del cielo. La enseñanza que se hizo audible en la mente del hombre, que se dejó escuchar el pensamiento de Dios. Por eso es eficaz, porque a través de esta escritura podemos, a través de la fe, poder escuchar la voz de Dios. Y el hombre puede ser edificado, moderado de su lenguaje quizás, y llevado al reino de los cielos. Dice el Salmo 119:11. Te invito a buscar el Salmo 119:11. Dice las Sagradas Escrituras: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra, diría. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La palabra de Dios, escrita en el corazón y en la mente, hará que nosotros seamos fieles servidores a Dios. Dice el testimonio, queridos hermanos, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 412. Las necesidades urgentes que se están haciendo sentir en este tiempo exigen una educación constante en el conocimiento de la palabra de Dios. Esto es verdad presente. Por todo el mundo debería haber una reforma en estudios de la Biblia, pues hoy se necesita como nunca antes. Si bien es cierto, todos tenemos este libro maravilloso, pero lo que no podemos tener es paciencia para poder escudriñar sus sagradas palabras. Todos tenemos este libro sagrado que podríamos utilizarle como un amuleto, pero no tenemos la paciencia de poder escuchar la voz de Dios y que en nosotros esa voz se haga audible. Quisiéramos entender y comprender el estudio de las Sagradas Escrituras, de llevar a la profundidad cada palabra que sale de la boca de Dios. Pero lamentablemente no podemos escuchar su voz porque estamos siendo enseñados por mentes humanas las que no se dejan dirigir por Dios.
Dice la pregunta, ¿por qué la Biblia es el libro de texto más eficaz? Porque es la palabra viviente de Dios. Porque es la palabra viviente de Dios o la palabra transformadora de Dios. Ponen sus respuestas allí. Querido hermanos y amigos, se necesita una reforma en la educación. El mundo se está volviendo cada día más anárquico, más rebelde contra todo lo que se llama principios eternos. Y por eso se necesita una verdadera educación, la educación de la palabra de Dios. Vamos a una quinta pregunta. ¿Cómo es honrado Dios en la educación? Colosenses capítulo 3, verso 12. Dice las Sagradas Escrituras, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Las Sagradas Escrituras quiere que nos vistamos, o la palabra de Dios exige que nos vistamos de esa armadura completa, que sería los buenos principios, que sería el carácter de Dios. Y nosotros podemos adquirir todo esto a través de las Sagradas Escrituras. Nosotros podemos adquirir todo esto a través de una enseñanza por el gran Maestro. Quisiera compartir con ustedes al gran Maestro para esta época. En el capítulo 14 del libro de San Juan, verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos al único Maestro, al gran Maestro, el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. El único que puede darnos a conocer todos los misterios de esta vida. El único que puede dar a conocer todo lo que se caracteriza en su verdadero amor. Y si nos dejamos llevar por Él, la gran abundancia que tendremos como conocimiento es una verdadera educación. Dice el testimonio que se encuentra en la educación página 236. La esencia de la verdadera cortesía, o de repente podríamos amabilidad decir, es la consideración hacia los demás. Esa educación esencial y duradera es la que amplía el ámbito de la simpatía, estimula la bondad hacia todo el mundo. Podríamos hacer un ejemplo. Aquellos alumnos, aquellos grandes profesionales que salen de las instituciones del mundo, se le puede notar su verdadera educación cuando ellos aman el placer y son egoístas. Menosprecian al prójimo. De repente pueden ser racistas y se comprende que no se han educado como debería educarse la mente. En esta educación verdadera es lo que se necesita, la verdadera amabilidad, la verdadera cortesía, el de preocuparnos por nuestro prójimo. Esa es la verdadera educación. Aquel que no se preocupe por su prójimo no tiene sin duda la verdadera educación. Dice la pregunta, ¿cómo es honrado Dios en la educación? Cuando damos una educación con cortesía o con amabilidad. Cuando damos una educación con amabilidad, podríamos poner la respuesta. Entonces, queridos hermanos, necesitamos educarnos en el Señor. Necesitamos de repente poder conocer a aquel instructor, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, que no nos ha dejado solos, que está en este lugar, pero que quiere una verdadera conversión. Quiere también el tiempo que le dediquemos para que Él pueda educarnos. Vamos a terminar con la última pregunta. En este tiempo que vivimos, ¿cuál debería ser nuestro propósito de educación? Mateo 19:14. Dice la palabra, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. El mismo Creador, el mismo Dios, a través de su Hijo Jesucristo,
En el año 31, en esa época, dijo, dejad que los niños vengan a mí. Yo seré su maestro, yo lo voy a enseñar. Si nos dejamos guiar por Él, nuestros hijos, los niños de este mundo, serán educados por Él. Y habrá respeto hacia el Creador. Y ellos tendrán el conocimiento del Altísimo y serán verdaderos obradores del bien. Dice el testimonio que se encuentra en Hogar Cristiano, página 242. Madres, el destino de vuestros hijos se halla en gran parte en vuestras manos. Si no cumplís vuestro deber, puede ser que los coloquéis en las filas de Satanás y los hagáis agentes suyos para arruinar otras almas. O de lo contrario, vuestra disciplina fiel y vuestro ejemplo piadoso pueden conducirlos a Cristo, y ellos a su vez influirán en otros, y así muchas almas podrán salvarse por vuestro intermedio. ¡Qué responsabilidad como padres! ¡Qué responsabilidad como madres! Sin duda, recae sobre la familia, sobre el hogar. El destino de vuestros hijos, dice, se halla en gran parte en vuestras manos. No en poca parte, en gran parte. Podríamos decir, la mayor responsabilidad la tenemos nosotros. Y si no educamos como corresponde, nuestros hijos serán educados por Satanás y ellos llegarán a ser la mala semilla y se perderán muchos por su causa. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Que el Señor nos ayude a ser agentes de Dios y no agentes de Satanás. ¿Cuál debería ser nuestro propósito de educación? Disciplina fiel y ejemplo piadoso, el carácter de Cristo. ¿Sí? Podríamos poner así: disciplina fiel, que significa fe, y ejemplo piadoso, que sería el carácter de Cristo. Que en esta mañana el Señor pueda ayudarnos a meditar y que cuando salgamos con nuestros hijos o cuando tengamos la oportunidad de conversar con ellos, venga nuestra idea, venga a nuestra mente que debemos educarlo en el Señor. Que no hay otra cosa más hermoso que se puede dar que encontramos en las Sagradas Escrituras, la verdadera educación. Que no estemos preocupados en llevar y entregar a nuestros hijos a los hombres, sino que nosotros mismos busquemos la verdadera educación que es en la palabra y que de ahí dependa el principio que vamos a poner en la mente de cada niño, de cada joven. Que el Señor pueda bendecirlos, queridos hermanos. El título para esta semana de lo que significa nuestra profunda necesidad de una reforma educativa. Si lo estamos haciendo, maravilloso por nosotros. Pero si todavía nos falta, entonces comencemos a pedir sabiduría y créanme que el Señor nos brindará en todo momento que querramos. Un abrazo a la distancia, que el Señor te bendiga, que pases un bonito día del Señor y nos encontraremos en el próximo estudio. Bendiciones.